Octava bienaventuranza. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia. Abra su Biblia allá en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. Aunque vamos a ver los versos 10 al 12, vamos a leer en un momentito desde el versículo 3. Con lo que vamos a ver el día de hoy, estamos cerrando el discurso de Jesús sobre las evidencias del carácter de un ciudadano del reino de los cielos. Este no era un sermón para las multitudes, como decíamos en el primer día. Está dirigido básicamente a los acalauteo, a los seguidores cercanos del Mesías. Digamos que lo que vamos a ver el día de hoy es la piedra de toque final para que cada persona que se considera a sí mismo un discípulo se examine también de la misma manera a sí mismo. Y el día de hoy tenemos una frase matadora. Si eres discípulo, vas a ser perseguido. Sí o sí. Mateo capítulo 5 versos 3 al 12. Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense y estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Señor, te damos muchas gracias por haber enviado al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, en lugar tuyo, para que estuviera con nosotros, para que nos guiara a toda verdad, para que glorificara al Padre. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y muéstranos cómo podemos aplicar en nuestra vida, en el día a día, estas evidencias de aquellos que somos tus hijos. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. En Mateo 5, la palabra griega que se utiliza para justicia es la palabra dikaiosune. Y una de las cosas que vamos a ver es que la causa de la persecución es la justicia. Hemos hablado en unas bienaventuranzas anteriores que la justicia es una persona, es Jesús. Y la palabra griega para persecución es la palabra dioko. Y a diferencia de las 7 bienaventuranzas que hemos estado estudiando juntos en las semanas anteriores, esta bienaventuranza no es un reflejo del carácter, no es un reflejo del carácter, es la consecuencia que recibirás por tener ese carácter. No sé si recuerdan que puse un ejemplo acerca de ustedes votarían por un candidato de su país que en la tarima les diga: y si ustedes votan por mí, les voy a prometer pobreza, les voy a prometer lloro, los voy a humillar, voy a hacer que tengan hambre y sed. Van a rogar ustedes por misericordia. Deben vivir vidas correctísimas. Ustedes deben ser instrumentos de paz y hacer lo que yo les digo. ¿Votarían por ese candidato? No. Por el contrario, los candidatos el día de hoy dicen: y si ustedes votan por mí,
les prometo que les voy a construir un puente sobre el río. Y la gente empezó a decir, no, pero aquí en el pueblo no tenemos río. Pues les construyo el río. En las repúblicas bananeras es muy común, bueno, y en todo lado sucede eso. Políticos que prometen y no cumplen. Pues Jesús está prometiendo y está cumpliendo. Lo que pasa es que sus promesas son contraculturales, sus promesas son de negarnos a nosotros mismos, son a morir a nuestro egoísmo, es tomar la cruz y seguirle a Él cada día, cada día. El pueblo de Israel, el pueblo judío, ha sido perseguido, conquistado, ha sido exilado, ha sido esclavizado por los egipcios, por los asirios, por allá en el siglo VIII, por los babilonios en el siglo VI, por los medos, por los persas, por los griegos con Alejandro el Romano y los seleucidas. Y en la época de Jesús han sido perseguidos por los romanos, han sido esclavizados, les han tomado sus cosechas, han tomado sus hijos para la guerra, sus hijas para que sirvan en palacio. Los han humillado, los han esclavizado. Entonces, en este punto de la historia, el pueblo de Israel está esperando un conquistador, alguien que les quite la bota del emperador romano y sus secuaces vendidos, ya sea Herodes o Pilato, y poder ser libres y poder desarrollar su vida democrática, si se pudiera decir de alguna manera. Están cansados del terrorismo de Estados, están cansados de la persecución, están cansados del hambre, están cansados de esta situación de falta de libertad. Y están esperando al Mesías, al que los va a libertar, aquel que ha sido profetizado en el Antiguo Testamento vez tras vez, que libertaría a su pueblo. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de Isaías, el profeta mesiánico por excelencia, se nos presenta al Mesías de dos maneras, el Mesías sufriente y el Mesías triunfante. Pero los judíos no querían saber nada acerca del Mesías sufriente porque ya ellos en ese punto habían sufrido bastante, querían el Mesías victorioso. Entonces, cuando llega Jesús, no en un corcel victorioso, sino en un burrito, están decepcionados. Y están decepcionados de Jesús como libertador y están decepcionados de Jesús con esas enseñanzas que están diciendo: pon la otra mejilla, busca la paz, ten hambre y sed de justicia. Ellos no quieren a este Mesías, ellos no quieren a Jesús. Pero Jesús da este mensaje políticamente incorrecto sobre las bienaventuranzas y la cierra el día de hoy, o por allá en Mateo capítulo 10, capítulo 5, versos 10 al 12, con este broche de oro, diciendo que lo más seguro que les ocurra a aquellos que le han seguido es que los van a perseguir, definitivamente. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Son 8 bienaventuranzas y esta es la última, pero esta es la única que Jesús explica. En las otras Jesús no explica, solamente da la bienaventuranza y el motivo por el cual son bienaventurados. Pero aquí Él da la bienaventuranza en el versículo 10 y la explica en los versículos 11 y 12. Y esta, atención a esto, es la única bienaventuranza que tiene un mandato. Las otras son evidencias del carácter de aquellos que son hijos de Dios. Pero esta tiene un mandato, el cual no lo tiene ninguno de las anteriores. Gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos en medio de la persecución. ¿Y cómo sabemos de que la octava bienaventuranza, los versículos 10, 11 y 12, son una sola bienaventuranza y no dos? Porque tiene un solo resultado. Si hacemos lo que dice el versículo 10 y se explica en el 11 y en el 12, va a obtener un solo resultado: el reino de los cielos. Entonces la temática del día de hoy va a ser la siguiente. En primer lugar,
vamos a ver qué no es persecución, y es muy importante qué no es persecución. En segundo lugar, vamos a ver quiénes van a ser perseguidos. Posteriormente, vamos a ver cuál es la probabilidad de que los ciudadanos del reino sean perseguidos. Y por último, cómo debemos responder a la persecución. ¿Qué cosa no es persecución? Es aquella que no está relacionada con la justicia o con la persona o con las enseñanzas de Jesús. ¿Qué no es persecución bíblica? Es aquella que no está relacionada con la justicia, con la persona o con las enseñanzas del Mesías. Una de las causas de persecución que sufren algunos religiosos no es por causa de la justicia, sino por su falsa vida. Hay religiosos que afirman que están siendo perseguidos, pero no porque son como Jesús, sino porque son entrometidos, chismosos, chismosas, que se creen con derecho a juzgar la vida de las demás personas. Y obviamente por ese tipo de comportamiento chismoso, intrusivo, crean rechazo en los demás, pero no es por causa de la justicia, no es por causa de Jesús, sino porque ellos son fariseos hipócritas. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 15, dice lo siguiente, comillas, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, yo diría en lo que no le importa. Primera de Pedro 4, 15. Eso no es persecución bíblica. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 13, dice, comillas, además aprendan a no ser ociosos, vagando de casa en casa, sino también que son chismosos y entrometidos, diciendo lo que no saben. El pasaje diciendo que hay personas que están siendo perseguidas, pero es por entrometerse en lo ajeno, por hablar cosas que no les constan. Otra causa de persecución, que no es la persecución bíblica, es lo que ocurría en la antigüedad. Muchas personas querían escapar del mundo y aislarse, querían escapar del pecado y entonces se volvían ermitaños o entraban a un convento o a un claustro para evitar tener contacto con la realidad. Juan 17:15 responde a esto, no ruego, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oración de Jesús. Y aquí mismo en el capítulo 5 que estamos estudiando del Evangelio según San Mateo, el versículo 13 al 16 dice que Jesús llama a sus seguidores a ser sal de la tierra y luz del mundo. Luz del mundo. Así como la sal da sabor, por ejemplo, a la carne y la luz disipa las tinieblas, los cristianos influyen en el mundo mediante la infiltración, no mediante el aislamiento. La Biblia también enfatiza la importancia de estar en comunidad y las relaciones que debe haber entre aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos. Otra causa que no es persecución bíblica. Si te despiden de tu trabajo por andar robando, no es persecución. Si te despiden de tu trabajo por andar leyendo la Biblia, no es persecución. No te pagan para leer la Biblia, te pagan para trabajar. ¿Quieres leer la Biblia? Levántate temprano. Oh Señor, de mañana me levantaré y buscaré tu rostro. O en la noche, lee la palabra, vive la palabra. Pero entonces por nuestra falta de rigor académico o laboral, nos echan o sacamos malas notas o perdemos el año escolar y creemos que es por causa del Señor. No es por causa del Señor, es por causa de nuestra indisciplina, por causa de nuestro pecado. Hay otro tipo de persecuciones que tampoco son las persecuciones de las que nos está hablando Jesús aquí en Mateo capítulo 5. Hay persecuciones de carácter laboral. Un partido político persigue al otro partido político.
o por causa de género, de sexo. Hay persecución de carácter psicológico, social. Pero este no es el caso que nos está hablando aquí el capítulo 5 de Mateo. Tampoco es persecución cuando tú o yo somos malas personas, cuando somos delincuentes. Eso no es persecución por causa de la justicia. Segundo punto, ¿quiénes van a ser perseguidos? Versículo 10, los bienaventurados. ¿Quiénes van a ser perseguidos? Los bienaventurados. ¿Y quiénes son estos? Los descritos en Mateo capítulo 5, versos 3 al 9. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que buscan y trabajan por la paz. Siempre los justos han sido perseguidos. En Génesis, Adán hizo lo que era correcto, hizo lo justo, hizo lo que Dios le mandó, y Caín lo mató por envidia, el hermano. Caín era un hombre religioso. Wow. El primer asesinato de la historia no fue por causas políticas. No era que Abel era republicano y Caín era progresista. No era por causas económicas. No era que Abel pertenecía a la élite y Caín era un obrero. Fue por causas religiosas, porque fue aceptado el sacrificio de uno, pero no del otro. Por causas religiosas. La religión es un problema. Qué bueno que el cristianismo no es religión, es una forma de vida. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Moisés en Egipto, él prefirió elegir estar en el desierto con el pueblo de Dios que en las alfombras del palacio de Egipto. Hebreos 11:25 dice que él prefirió elegir al pueblo de Dios en lugar de transigir con el pecado de Egipto. Los amigos de Job, ¿qué hizo incorrecto? Nada. Dice el capítulo 1, versículo 1 y 2, que era perfecto en todos sus caminos, que no se halló en él maldad. Pero aún los religiosos otra vez, le atribuyen pecado que la Biblia no le atribuye a Job. Otra característica de los religiosos perseguidos, en el caso de Abel por religión y por su hermano, y aquí en el caso de Job por religiosos que se creen la última gaseosa, la última soda del desierto. Daniel y sus 3 amigos en Babilonia fueron perseguidos por causa de la justicia, enviados al foso de los leones, enviados al horno de fuego recalentado muchas veces. De hecho, el Mesías sufriente del que les hablé al inicio, profetizado por el profeta Isaías, no fue perseguido o no iba a ser perseguido por causas políticas, sino que nos dice Isaías 53:3 que él fue despreciado y desechado. Tampoco Jesús fue perseguido por tibio o por imparcial, ni por delincuente, sino por causa de ser justo. Murió el justo por los injustos. Lo que le molestaba a los fariseos y a los líderes religiosos de Jesús no era porque él fuera bueno, aunque era bueno, sino porque la luz de él denunciaba la oscuridad de estos líderes religiosos. Los principales perseguidores de Jesús, nuevamente, no fueron los marxistas, no fueron los progresistas, no fueron los sodomitas, fueron Anás y Caifás, los sumos sacerdotes. En Juan 15, allá en el Nuevo Testamento, en el capítulo 18 al 20, Jesús advierte a los suyos que la persecución hace parte, es un punto en la agenda de todo creyente. Escuchen, si el mundo los odia, sepan que a mí me odió antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos, pero porque no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden la palabra que les dije,
El siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los persiguieron a ustedes. La iglesia del primer siglo fue perseguida. Casi todos los apóstoles fueron martirizados en el circo romano, otros fueron deportados a una isla lejana. John Wycliffe, un filósofo, un teólogo, un reformador inglés, fue uno de los precursores, antes de Lutero, uno de los precursores de la Reforma Protestante. Tradujo la Biblia al inglés. Y Wycliffe creía firmemente que la Biblia debería estar disponible, dispuesta para todo tipo de personas, especialmente para los pobres, para los que no sabían leer. Y se inició una gran campaña de alfabetización para que el pueblo aprendiera a leer y leer, entre otras cosas, la Biblia. Entonces Wycliffe fue acusado de herejía y fue puesto bajo arresto. En 1427 ya llevaba 40 años de muerto Wycliffe, pero el Papa Martín V ordenó que se sacaran los huesos de Wycliffe y fueran exhumados de su tumba, quemados los huesos y arrojados a un río. ¡Cuánto odio! Persecución por traducir la Biblia al idioma inglés. Jan Hus, un sacerdote checoslovaco o checo, era una persona que creía firmemente como sacerdote, como hombre de Dios, que era imperativo que cada persona pudiera tener un ejemplar o unas copias de la Biblia en sus manos, en idioma checo, en lugar del idioma latín. ¿Por qué? Porque si estaba en latín, solamente aquellos que sabían latín, aquellos que eran parte del curubito, de la élite, de la crème, pudieran leer y manipular la Biblia. Pero si el pueblo podía leer la Biblia, podría ser bendecido, podría conocer a Dios, pero también podía quitarse todo tipo de manipulación religiosa. Entonces Hus reunió a un grupo de eruditos y en 1416 apareció la primera Biblia checa. Hus fue arrestado por la Iglesia Católica Romana por herejía y su juicio tuvo lugar en la ciudad de Constanza. Un datico adicional. A esa ciudad, para el juicio de Hus, llegó un arzobispo con 600 caballos y 700 prostitutas para ofrecer sus servicios. No les hago larga la historia. Finalmente Hus fue quemado en la hoguera por haber traducido la Biblia al checo. Los puritanos tuvieron que huir de Inglaterra. Hoy en día, cientos de templos son quemados en Chiapas, México. Cristianos son asesinados en Colombia, en Nigeria, en Sudán del Sur, en Corea del Norte. Sigue siendo una realidad la persecución contra aquellos que se consideran ciudadanos del reino de los cielos. Ya vimos que no es persecución, ya vimos quiénes van a ser perseguidos. En tercer lugar, veamos cuál es la probabilidad de que los ciudadanos del reino sean perseguidos. Mateo 5:11 dice, bienaventurados seréis cuando... No es una posibilidad hipotética, es una realidad definitiva que va a ocurrir, como dije al inicio, sí o sí. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, tendréis tribulación. Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Agárrense bien, mentirosos de la teología de la prosperidad. Segunda de Timoteo 3:12 dice, de hecho, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Tertuliano dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. John Stott dijo que la persecución es simplemente el choque entre dos sistemas de valores irreconciliables. John MacArthur escribe, la persecución es la reacción del mundo al testimonio de un creyente que vive para la gloria de Dios. La frase perseguidos, que se utiliza aquí en griego, es un participio pasivo perfecto, o sea,
que los creyentes, los ciudadanos del reino de los cielos han sido, están siendo y van a seguir siendo perseguidos por un agente externo, por ejemplo, por Satanás, por los demonios, por los incrédulos, por fanáticos religiosos. Vamos a ser perseguidos. Al mundo realmente no les molestan los cristianos tibios. De hecho, los aplauden. Uy, fíjate, fulano de tal se comporta como nosotros, es uno de nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo persigue a aquellos cristianos que son radicales. La persecución de los creyentes es una posibilidad real para los hijos de Dios en un mundo caído. En resumen, una persecución en el sentido bíblico debe ser provocada por la devoción del creyente a Jesucristo y a su justicia. Punto. ¿Qué hemos visto? ¿Qué no es persecución? ¿Quiénes van a ser perseguidos? ¿Cuál es la probabilidad de que seamos perseguidos? Y finalmente, a continuación, ¿cómo debemos responder cuando llegue la persecución? Mateo 5:12 lo dice. Alégrense. Gócense. Estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Entonces, debo responder con alegría, con esperanza, con mansedumbre. Debo ser consciente que la vida cristiana es una de discipulado radical que implica tomar la cruz y seguir a Jesús. Mateo 16:24. Debo saber que los propósitos de la persecución, uno de los propósitos de la persecución es purificar la fe y producir un testimonio poderoso, recordando a los creyentes que su ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Debo tener puesta la mirada en el galardón. El galardón no es Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, no. El galardón es el Mesías. El galardón es Jesús, nuestra esperanza de gloria. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pablo escribió allá en Romanos, tremendo capítulo, el capítulo 8, Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria que nos va a ser revelada. Además de esto, yo debo conocer, vivir mi libertad en Cristo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Un atleta que soy, un atleta, un agricultor, un soldado en la causa del reino. Y al conocer mi identidad, que soy un hijo de Dios, puedo estar con gozo en todo momento cuando las cosas salen bien o cuando no salen tan bien. Otra paradoja súper interesante en las Escrituras es que en la mayoría de los versículos donde se habla de persecución va acompañada del verbo gozar. Es como un matrimonio. Matrimonio entre persecución y gozo. El gozo es la respuesta de un ciudadano del reino de los cielos a la persecución. Gozo no necesariamente es risa, es carácter. ¿Recuerdan el primer día que vimos esta serie? ¿Dinero perdido? Nada perdido. ¿Salud perdida? Algo perdido. ¿Carácter perdido? Todo perdido. Gozo es paz en medio de la tormenta. El gozo ocurre cuando dejo de comer algarrobas y soy insertado en la casa del Padre y matan al becerro gordo y me dan sandalias nuevas y un vestido nuevo y puedo estar en la casa del Padre y disfrutar el abrazo del Padre. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, los estaban atacando. Salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. 1 de Pedro 4:12 y 13.
Amados, escuchemos esta palabra de consuelo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando enfrentamos la persecución, debemos recordar además que no luchamos solos. El Señor está con nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, ¿cuál es la bienaventuranza? Que el reino de los cielos es de aquellos que padecen persecución. Esta afirmación está en tiempo presente. Ahora podemos empezar a disfrutar y seguir disfrutando del reino de Dios hasta cuando entremos en su presencia y le veamos cara a cara. Es una posesión continua, es una herencia continua. El reino pertenece a los pobres en espíritu y a los perseguidos por causa de la justicia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la esperanza bienaventurada. Gracias porque nos preparas para estos tiempos finales, para responder con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de nuestra esperanza. A ti la gloria y a ti la honra.